Bienvenidos a un podcast más de la comunidad PILAP. El día de hoy hablaremos de Metabacording, biología de la conservación, filogeografía, ecología, ecología de la polinización, biología molecular, bioinformática y un montón de cosas más que desde luego definen el perfil profesional de nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Javier Balbino Olvera. Es pues un científico innato del cual vamos a hablar el día de hoy y nos vamos a divertir con tantas experiencias que seguro nos va a platicar el día de hoy, de las que ha pasado en campo. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Hola Norma, buenos días a todo tu auditorio de PILAP. Para mí es un placer que me hayas invitado. Entonces estoy muy honrado, gracias, de que me invitaras aquí a compartir un poquito de mis experiencias de vida. Eh, y bueno, no sé, ¿por dónde quieres que empecemos? Pues a Javier Olvino lo conozco desde hace años, ¿no? Iniciamos el camino de estudiantil juntos y ya desde ahí se le veía mucha madera para lograr ser muy buen científico. Entonces, hay algo que nunca comentamos, ¿no? Y esto es en torno a por qué elegiste biología y no alguna carrera afín a esta área, porque fue biología, desde cuando te llamaba la atención, si fue impuesta por los papás o fue un capricho tuyo o cómo inició toda esta etapa. Fíjate que es curioso, Norma, yo recuerdo que llegué a Morelia en el año del 2004, ya Ujú. hace algunos ayeres, ¿no? Seguramente muchos de tus de tus suscriptores ni siquiera habían nacido, ¿no? Que escuchan hace poco, pero Hablemos realmente de ya años aquí porque nos van a representa ahí. sacar cuentas y... Vamos a decir, podría ser tu hijo. Entonces, Ok. curiosamente yo llegué a tratar de ingresar a la carrera de medicina en la Facultad de Doctor Ignacio Chávez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Eh, pero por azares del destino, pues terminé ingresando a la Facultad de Biología, en la cual cursé la carrera y la licenciatura de Biología del 2004 al 2009. Durante el transcurso de mi carrera, yo creo que siempre estuve eh, pues con una espinita, me llamaba mucho la atención cosas como la biología molecular, la bioinformática, ¿no? Eh, yo creo que gracias a esto, pues fue que realicé mi tesis de licenciatura en lo que en ese entonces se llamaba el CIECO de la UNAM en Morelia, que es el Centro de Investigaciones en Ecosistemas, hoy y es UNAM. Pero al inicio de la carrera, digo, yo creo que no eres la única persona que ingresa a una facultad como segunda opción. Esto me pasó a mí y seguro le ha pasado a un montón de gente, ¿no? Que entras a tu segunda opción por azares del destino o por alguna limitación, ¿no? Cualquiera que sea la cuestión, ¿no? De por qué ingresaste esa segunda. Cuando ingresaste a inicios de la carrera, ¿te diste cuenta que sí pertenecías a ese perfil? ¿O por ahí estabas un poco indeciso en los primeros semestres de si había sido una decisión adecuada? Digo, porque esta información es como muy relevante, ¿no? Al momento en Claro. que, Ujú. en que muchos estudiantes están en la misma situación que tú, ¿no? Ujú. Fíjate que afortunadamente mi perfil vocacional siempre ha sido la biología y obviamente las ciencias afines a la salud, ¿no? Y a la vida. Entonces realmente no fue un gran shock el no haber entrado a la facultad de medicina porque al final sigo estando en mi perfil, haciendo lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Entonces realmente fue algo hasta favorable, ¿no? Ahora lo veo, digo, realmente la biología me ha dado
un montón de buenas experiencias eh, que, bueno, quizás ahorita les pueda compartir. Ok. Y ya cuando decidiste que la biología molecular era lo tuyo, que la bioestadística y algunas otras áreas de la biología que sin duda han aportado a desarrollar el perfil que ahora tienes, ¿qué hiciste con esta afinidad por estas áreas o ciencias, desde el sentido más formal? ¿Qué hiciste con estos conocimientos en tu trabajo de licenciatura? O en tu tesis, ¿no? Pues Específicamente. en la tesis de licenciatura, eh, pues lo bonito de la biología, ¿no? Es que al final de cuentas es una ciencia multidisciplinaria en la que utilizas muchas otras ciencias para estudiar a los organismos vivos. Entonces, me tocó hacer una vinculación con la ecología, ¿no? Ecología de plantas, ecología de polinizadores, que para mí ese entonces, pues, no me llamaban mucho la atención, pero al final, pues, terminé amándolo, ¿no? Porque te das cuenta de que todas las herramientas que tú aprendes te ayudan a entender los sistemas ecológicos y cómo funcionan. En mis inicios, pues inicié estudiando una calabaza silvestre que se llama Cucurbita argyrosperma sororia. Esta calabaza es el pariente silvestre más cercano de la calabaza Cucurbita argyrosperma Ujú. y es un pariente también muy cercano a Cucurbita muscata. Estas son las dos calabazas más ampliamente usadas en la agricultura tradicional en México. Entonces, estudiar los acervos genéticos naturales de estas calabazas, pues es muy importante para el mejoramiento genético de las variedades cultivadas que ya tenemos. ¿Esto por qué? Porque generalmente cuando el ser humano selecciona artificialmente algunas características de los cultivos, como por ejemplo pueden ser los frutos, su tamaño, su sabor, la calidad y textura de la pulpa, pues generalmente se pierden otras características que sí existen en la naturaleza. Entonces, por eso es muy importante que nosotros conservemos y estudiemos la diversidad genética de las variedades silvestres. Para esto, pues era necesario que utilizara herramientas moleculares. En ese entonces había algo trending en la ecología molecular que se llamaban los microsatélites. Los microsatélites son secuencias cortas de ADN repetidas muchas veces. Por ejemplo, la secuencia adenina-guanina repetida 9, 15 veces. Estos marcadores moleculares pues tienen la característica de ser bastante polimórficos. Polimórficos quiere decir que varían mucho de individuo a individuo, lo cual les da y les confiere una ventaja para identificar a los individuos, ¿no? Este tipo de marcador precisamente es el que utiliza para la asignación de paternidad, en las pruebas de paternidad que podemos hacer, o en las pruebas forenses, ¿no? Que vemos en el CSI para identificar muestras biológicas de escenas de crimen. Entonces, en ese momento era trending, ¿no? Y era todavía más trending eh, que se desarrollaran este tipo de herramientas moleculares in situ dentro del laboratorio, ¿no? Entonces, yo me enfoqué a desarrollar estas herramientas moleculares, los marcadores microsatélite, para esta calabaza, ¿no? Pero como no me podía quedar en solo desarrollar la herramienta molecular, pues decidí aplicarla a la calabaza y entonces vincularme directamente a la ecología de esta especie y de plantas, ¿no? Entonces, así fue como me fue gustando la ecología molecular. Y fíjate Eh, que estos temas son como, cuando hablamos ahora de biología molecular, nos suena pues muchísimo más familiar, desde luego, porque estamos ya en una etapa
tecnológica y de desarrollo, al menos en México, donde estos conceptos ya son como más conocidos por la sociedad, por los estudiantes, se escuchan a menudo en las noticias, ¿no? Etcétera. Pero en nuestros tiempos era como algo difícil de ejecutar. Yo me acuerdo cuando tomamos juntos esta materia, pues era algo como muy nuevo y hasta asustaba, ¿no? Que te dijeran y el ADN y puedes manipular y clonaciones y todo esto, o sea, cualquier concepto que conocíamos de la biología molecular nos resultaba pues un desafío, ¿no? Y incluso adquirir el conocimiento ya era un desafío y después ejecutarlo pues era aún más el desafío. Entonces, sí hubo, ¿no? Muchas agallas, como de tu parte. A lo mejor en otros países, suele ser algo fácil un conocimiento fácil de adquirir o fácil de llegar a ejecutar, pero en nuestros momentos, en ese tiempo, pues era un camino un poquito escabroso en ese sentido, y pues está genial, ¿no? Que hayamos recurrido a generar ciencia básica en relación a la biología molecular y al impacto que puede tener, ¿no? Ecológicamente y en cualquier otra área, ¿no? Porque hay muchísimos estudiantes que pudimos hacer cosas respecto a este tipo de áreas. Y después, ¿en qué momento te decidiste ya? Porque yo creo que es un salto muy importante en el que decidimos o regresar a nuestro entorno familiar, a nuestro entorno donde crecimos, a nuestro entorno donde nos acogen o donde sabemos movernos de una manera como pues, más fluida, ¿no? Tú te regresas a Querétaro, quizá yo me regreso a la meseta purépecha de donde soy. Entonces, ¿en qué momento decidiste, me quedo aquí, hago un posgrado y además ese posgrado va a tener un montón de desafíos más y un montón de conocimientos que no tengo ahorita adquiridos, pero que siguen siendo como desafíos? ¿Qué hiciste? ¿Cómo decidiste? ¿Qué hiciste en la maestría? ¿Cuáles fueron tus desafíos? Etcétera, ¿no? Es un montón de cosas que tienes que platicarnos. Y no olvides también de platicarnos todas las experiencias de campo, porque fue acá, ¿no? Donde empezaste toda tu vida de biólogo de botas y después te las quitabas para ponerte la bata y pasar horas eternas en el laboratorio. Sí, pues como tú dices, ¿no? Soy así como eh, bipolar en el sentido de que soy biólogo de campo y biólogo de laboratorio a la vez, pero lo cual es muy, muy bonito. Y tienes mucha razón, porque viendo en retrospectiva, cuando tú dices que todas estas técnicas eran muy novedosas y había que tener quizás un poco de valor o a la vez hasta un poco de desconocimiento porque uno no dimensionaba lo que estaba haciendo, ¿no? Porque en ese momento esas herramientas solo las desarrollaban laboratorios muy grandes o empresas que se dedicaban precisamente a hacer eso, ¿no? Entonces a mí me dijeron, está esto, lo quieres hacer, lo puedes hacer. Y yo dije simplemente, échamelo, ¿no? Vamos a hacerlo. Que ya, como tú dices, viéndolo retrospectivo, pues realmente sí eran unos trabajos extenuantes, ¿no? Recuerdo que las sesiones de laboratorio podían ser larguísimas. Había ocasiones en las que terminaba a 1, 2, 3 de la mañana. Eh, en esos momentos, aquí en Morelia, allá en la UNAM, para quien no conozca, se encuentra una de las tenencias de Morelia. Entonces ya se considera que está fuera de la ciudad. Claro. Eh, Uno saliendo a esa hora siendo estudiante, pues quizás no tenía el recurso para pagar un taxi tan caro, ¿no? Y además los taxis ya ni siquiera querían ir para Hasta allá. allá. Entonces Ajá. lo que tenía que hacer uno era Quedarnos. quedarse de ilegal a dormir en el laboratorio, ¿no? Sin que se dieran cuenta los vigilantes, porque si no llegaban y te Eso no echaban, ¿no? es bueno. Entonces, eh, sí, lo llegué a hacer 2 o 3 veces, pero realmente ahora
creo que es una experiencia muy bonita, ¿no? No sé, Son este, anécdotas que te hacen un poquito más fuerte, siento. Y además que son punto clave, ¿no? Son punto clave donde o tiras la toalla o sigues. Porque en verdad es difícil. O sea, es difícil saberte sin recursos suficientes para que tu investigación vaya lo mejor bien, lo mejor posible, pero también para que tú te sientas pues bien haciendo ciencia, confortable, etcétera. Eso no pasa. En la ciencia no pasa. O sea, hay un montón de lágrimas, un montón de caídas, un montón de cosas que uno debe de superar para poder lograr el cometido, ¿no? Que es pues titularte y aportar algo a la ciencia, desde luego. Entonces, seguramente has de tener un montón de anécdotas que no nos quieres platicar o nos vas a tener que platicar en este momento sobre las experiencias que tuviste en campo, ¿no? O sea, tu investigación, cómo te llevó a campo y qué cosas has descubierto en campo y qué limitantes y qué dificultades, todo, porque es algo que a los biólogos y a cualquier estudiante de cualquier área nos llega a apasionar, ¿no? Nos llega a apasionar y nos llega a reivindicar el camino para identificar si somos de laboratorio o somos somos de de campo, ¿no? campo, ¿no? Como que hay una pelea eh, siempre eterna entre los biólogos de campo y los biólogos de laboratorio. Afortunadamente yo creo que no he tenido ese problema, ¿no? Porque siempre puedo pasar del campo al laboratorio. Lo hago muy frecuentemente, ¿no? Entonces, uno cuando trabaja en la biología de la conservación, ecología molecular, pues tiene que precisamente ir a la naturaleza, a ver al organismo con el cual uno está trabajando, ¿no? Eh, y dentro de la filogeografía esto a veces implica eh, conocer toda el área de distribución de un organismo, que dependiendo de sus características de vida puedes tener distribuciones restringidas a una barranca, por ejemplo, o puede estar distribuida en todo el país, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos para los ecólogos moleculares, ¿no? Tratar de hacer un muestreo representativo del área de distribución de un organismo. Y Y tras la sobre todo, búsqueda pues de ese definir, muestreo representativo, ¿a dónde llegaste? pues realmente he tenido la fortuna en mi carrera de conocer todos los estados de la República, ¿no? Afortunadamente ya me han tocado buenas experiencias, me han tocado malas experiencias al conocer todo el territorio nacional, pero yo creo que me quedo con lo bueno, con lo bonito, con conocer a la gente, la calidez de la gente, eh, los paisajes naturales que tiene México. Entonces, realmente no cambiaría esta carrera por nada en el mundo porque es apasionante, ¿no? Conocer cada rincón de tu país y conocer la gran biodiversidad que tenemos y también gran diversidad en culturas, pues es impresionante, ¿no? Terminas amando a México. Pues qué padre, ¿no? O sea, y en el transcurso de todo este viaje, ¿trabajaste tú algunas plantas en específico? ¿Ya te enfocaste a la distribución de abejas? ¿Qué fue lo que hiciste ahí en cuestión ya de Es- investigación? Ujú. Fíjate, primero terminando y concluyendo un poquito con la tesis de licenciatura, pues eh, al final apliqué estos marcadores moleculares, descubrimos patrones geográficos en la variación genética de esta calabaza, inclusive llegamos a proponer el centro de origen de esta calabaza para la región de Guerrero, Oaxaca, ¿no? Que coincide naturalmente con los centros de origen de muchas otras especies cultivadas y no cultivadas. Eh, Después, pues, de terminar la, la licenciatura, ingresé al posgrado en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? A realizar la maestría. Eh, Esta vez ¿Fue enfocándome un difícil? poquito más en... eh,
¿Fue Pues intimidante? ¿Fue es difícil, es difícil? difícil. Es intimidante cuando tratas de ingresar a un posgrado donde mucha gente te dice, pues no lo vas a Es lograr difícil. porque es un Ajá. área muy competida, el examen es muy difícil. Había personas que tenían 4 o 5 intentos y no habían quedado, entonces desanimaban. Afortunadamente, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tuvimos una formación bastante decente, muy buena, a pesar de ser una universidad pública con ciertas limitaciones. La plantilla de profesores es muy buena, ¿no? Entonces, creo que realmente estábamos muy preparados. Yo no sufrí para entrar a la universidad, para quedar en el examen de admisión. Y bueno, fue satisfactorio hacer el salto rápido de la licenciatura a realizar una maestría, ¿no? Esta vez, pues, mi proyecto era tratar de estudiar estos patrones de variación genética en un árbol tropical dioico. Dioico se refiere a que tiene sexos separados, no hay árboles macho y árboles hembra. El árbol es Amphipterygium adstringens, no sé si lo has escuchado. Usualmente se le denomina como cuachalalate y tiene muchas propiedades medicinales, sobre todo Medicinales, ¿verdad? para tratar problemas estomacales, ¿no? Entonces lo han llegado hasta a utilizar para desarrollar medicinas contra el cáncer de estómago. Pero pues no se sabía nada de la ecología genética de este árbol. Y Entonces yo yo creo que me ese dediqué a tipo de estudiar esos. conocimientos desde la conservación, distribución temporal espacial, etcétera, es como crucial para poder manejar adecuadamente este recurso y para poder conservarlo, desde luego. Entonces, no percibimos demasiado el alcance sin este tipo de podcast, cuando alguien nos habla desde su experiencia y sobre todo con términos no tan técnicos sobre la importancia de este tipo de estudios. Entonces, qué fue lo que hiciste así específicamente con este árbol? Sí, tienes razón en decir esto, Norma. Entonces, creo que sería importante pues definir un poquito qué es la biología de la conservación. La biología de la conservación es una disciplina biológica reciente, de reciente formación, entre comillas, estoy hablando de la década de los 80 del siglo pasado. Entonces, esta ciencia surge a partir de la necesidad Ajá. de conservar a las especies porque se están perdiendo a una tasa muy alta, desafortunadamente por las actividades humanas, ¿no? Entonces, la ecología de la conservación o la biología de la conservación trabaja con los ecosistemas, trabaja con las poblaciones, trabaja con las especies y trabaja con los genes, ¿no? Ajá. Podemos estudiarlos a distintos niveles. Eh, Mi trabajo se enfoca en estudiarlos a nivel genético, ¿no? Estudiar la variación genética dentro de las poblaciones, y lo cual nos va a dar muchas pistas de cómo ha evolucionado y cómo se ha distribuido esta variación genética en la naturaleza. Cuando hablamos de estructura genética, estamos hablando de la distribución no azarosa de la diversidad genética y que puede ser debido a muchos eh, factores y procesos ecológicos. Eh, entonces, por ejemplo, para esta especie de árbol tropical, pues también encontramos es, estructuración genética de las poblaciones de este árbol tropical. Es decir, existen variantes genéticas asociadas a distintos lugares geográficos. Y esto nos habla de la historia evolutiva que ha tenido esta especie de planta, ¿no? Es una especie restringida a los bosques tropicales secos. Eh, y aquí es donde se puede vincular un poco más a la conservación de los bosques tropicales secos. Anteriormente, los bosques secos representaban
el 26% del territorio nacional. Están más asociados a la vertiente del Pacífico. Ahora hemos perdido el 82% de los bosques tropicales secos que tenía México. Imagínate lo que nos resta. Y de esto que resta, solo el 10% se encuentra bajo alguna categoría de conservación. Entonces, de aquí la importancia de estudiar árboles, no solo con importancia para la medicina, Medicinal. ajá, sino árboles que estén restringidos a este bioma, al bosque tropical seco, el cual es muy curioso porque si te pones a estudiarlo, entre el 30 al 60%, dependiendo de la región que estés estudiando, de sus especies son endémicas, es decir, restringidas a este bioma y que solo encontramos en México y en ninguna otra parte del mundo. Pues Entonces, imagínate la es un sistema. trascendencia de estudiar este tipo de cosas, ¿no? O sea, no, o sea, todavía los estudios o los estudiantes no alcanzamos a percibir que desde lo genético podemos asentar bases sólidas de conocimiento para darle la importancia que tiene a este tipo de biomas tan específicos y a este tipo de plantas que encontramos solamente en nuestro país. Y aún así, o sea, manejas tú que se ha perdido más del 80% de este territorio, ¿no? De este territorio Así y no es. notamos la trascendencia de la necesidad de desarrollar esta ciencia básica para después generar esa ciencia aplicada que tanto necesitamos en nuestro territorio mexicano. Si nosotros somos un país megadiverso, no entiendo hasta qué punto vamos a utilizar este conocimiento que todos estamos generando y que tenga impacto sobre la conservación de especies, de biomas, etcétera. Este tipo de conocimientos a ti, ¿cómo te han venido a cambiar la visión respecto al manejo de la conservación en nuestro país? Pues fíjate que no, uno nunca termina, ¿no? De crecer, de seguir estudiando, de aprender nuevas técnicas y de aplicarlas a nuevos modelos, ¿no? Eh, Sigo en esto, por ejemplo, una vez terminando eh, mi maestría, eh, pues eh, fue un paso natural, bastante rápido. De hecho, recuerdo que estaba haciendo el examen de titulación y al día siguiente ya estaba haciendo el examen de ingreso al doctorado, ¿no? Fue así demasiado rápido y de hecho tan rápido fue que ni siquiera me dio tiempo de terminar el artículo La de la maestría. maestría, ¿no? Entonces es algo que tengo pendiente ahí, que no me deja, ¿no? Porque dentro de mí, pues como que no he terminado completamente la maestría, ¿no? La maestría. Pero, ajá, pero Y esas el caso es cosas, que, bueno, sí, sí, esas cosas sí. pasan con frecuencia, definitivamente. O sea, no, de repente la distribución del tiempo para hacer muchas cosas a la vez a los estudiantes nos agobia, o sea, nos agobia demasiado. Ya me imagino yo, o sea, si yo sentía como una presión en ese proceso, ya me imagino tú incluyéndole, ¿no? Estas salidas tan sí, o sea, tan buenas a campo, pero muy, muy cansadas físicamente, como para llegar y esforzarse mentalmente, pues son desafíos pues bien, bien complicados, ¿no? Y aparte de las materias que debes de llevar, de todas las cosas que uno debe de preparar en laboratorio, etcétera. Sí, la maestría es un poquito estresante en ese sentido. Cuando la mitad de tu carga académica tienen que ser materias obligatorias, pues te queda muy poquito tiempo para hacer campo, ¿no? Aún así, pues tuve la fortuna de conocer, pues todo, así que todo el área de distribución de esta especie y del complejo de especies, ¿no? Porque es un género restringido a México que tiene 4 especies, ¿no? Cada una restringida a ciertos bosques secos de México. Entonces tuve la fortuna de pasearme por los bosques secos de México. Para los que no conocen, los bosques secos son bosques de afinidad tropical.
la estructura de los árboles es bajita. eh, y están distribuidos desde los 0 a los 1900 metros de altura y se caracterizan principalmente por su gran estacionalidad. Entonces hay una época de marcada lluvia y otra época de una sequía bastante fuerte, ¿no? Entonces estas condiciones generan que los organismos que prosperan en el bosque seco deban haber generado un montón de adaptaciones para tolerar estas condiciones tan extremas. Entonces, son muy bonitos los bosques secos. Y Eh, especiales, desde luego, o sea, esa capacidad de tolerancia, pues es también hasta interesante, ¿no? De estudiarla, que genéticamente, cómo se constituyen para poder resistir de esa manera. Pero bueno, o sea, tus estudios van en torno, ¿no? A la distribución de ellos, a la parte genética, qué los hace diferentes de otros organismos y cómo identificarlos o cómo a partir de todo ese conocimiento que generaste en cuanto a la genética de estos individuos, pues cómo se dispersan, ¿no? Y entender un poquito más la ecología de distribución desde este sentido, ¿no? O sea, si a ti llegas, o sea, ahora llego y te pregunto específicamente qué fue lo mejor que te dejó esta experiencia de investigación y de vida, ¿no? En general, pasamos más tiempo nosotros en campo y en laboratorio que con nuestras familias, y eso es algo que se debe mencionar aquí y en cualquier área de la ciencia, ¿no? O sea, uno llega a pues sí, apasionarse tanto que el laboratorio o el campo se vuelve tu primera casa, ¿no? ¿Qué te dejó así? Que tú digas, esto me dejó y jamás lo cambio por nada, ¿no? fíjate que ahora que me lo Aparte de la preguntas, novia, ¿no? realmente Porque te dejó una esposa, ¿no? Por ahí. me dejó una esposa. Sí, Aparte de eso. exactamente. De muchas cosas bonitas entre esos. Pues la satisfacción, ¿no? De realmente, cuando leo ese documento, digo, realmente yo hice esto, porque lo leo y me vuelvo a apasionar, ¿no? Entonces cuando algo te apasiona, lo haces con tanto cariño, con tanto esfuerzo, que pues muchas cosas no importan, ¿no? Las cosas malas, pues al final son cosas malas que se quedan en el olvido, pero ya cuando ves ese producto dices, bueno, esto está muy bonito, yo lo hice y me quedo con esa sensación, ¿no? Aparte, haces amigos, experiencias, un montón de cosas bonitas que se tienen que rescatar, ¿no? Entonces, yo creo que con eso me quedo, ¿no? Con la satisfacción de haber cumplido una meta, ¿no? Y de ver los frutos y los productos. ¿Y cómo Eh, fue, y cómo fue complementando el perfil que ahora tienes como científico? Es decir, o sea, partes de la ecología y ahí vas diversificando como tus conocimientos, ¿no? Aquí, ¿qué te llevó así en cuanto a conocimientos? Porque, digo, es muy importante como la parte social para cobijarnos, para seguir el camino y todo, pero también es importante cada una de las experiencias académicas que tenemos, cómo nos va fortaleciendo, ¿no? Profesionalmente. Acá, ¿qué fue así específicamente Ajá, lo que fíjate aprendiste con que, todo esto? pues, como obviamente el vínculo es la biología molecular, pues yo ya había trabajado con la genética de poblaciones básicas, ¿no? Los marcadores Así es, ajá. microsatélites. De ahí me brinqué a hacer filogeografía con cloroplastos. Y de ahí para el doctorado, pues dije, pues vamos a seguir con las herramientas moleculares. Y empezaba a surgir una nueva tendencia que se llamaba la era de las ómicas, ¿no? La proteómica, la genómica, la metagenómica. Eh, Ajá. Como yo ya tenía un poquito de experiencia con marcadores del cloroplasto, pues decidí hacer metagenómica y utilizar a Apis mellifera como un modelo, ¿no? Para estudiar eh, el estatus poblacional de los polinizadores, sobre todo de Apis mellifera a nivel nacional. Entonces, para esto, pues ¿Y la ingreso al metagenómica con doctorado qué se come?
Cierto, no les he explicado, ¿no? Pues la metagenómica realmente, por definición, significa ir más allá de la genómica, ¿no? Pero realmente y en términos sencillos consiste en utilizar códigos de barra o DNA barcoding, ¿no? Que son secuencias cortas de ADN que se caracterizan por tener una alta variación entre especies, pero estar genéticamente conservados dentro de una especie. Esto les da la cualidad de que podemos utilizar esa secuencia de ADN para identificar a las especies, haciendo una comparación en una base de datos, ¿no? Eh, entonces, pues yo trabajo con códigos de barra de ADN. Y lo que hago, pues, es o lo que hice en mi doctorado, más bien era ir a buscar a las abejas en campo y robarles el polen que ellas estaban colectando. Esto con la intención de llegar al laboratorio, extraer el ADN del polen y a partir de los códigos de barra, identificar cuáles son los recursos florales que están utilizando en el campo. No solo identificar qué especies, sino en qué proporciones les están utilizando, lo cual pues nos va a dar una idea de la calidad y la salud del ambiente y a final de cuentas de los polinizadores. ¿Hasta dónde llega? Fíjate que hasta dónde llega el alcance, ¿no? De la ciencia. Antes de ir por todos estos recursos que pueden estar en torno a la producción de miel y a la conservación de las abejas o a las poblaciones de las abejas, pues hacemos un poco más fácil el trabajo, entre comillas, ¿no? Porque pues esto conlleva un montón de conocimientos y de trabajo en campo y en laboratorio para conocer aspectos pues mucho más complejos, pero ir a algo más sencillo, ¿no? Como tomar polen y de ahí conocer un montón de cosas en torno a la producción de miel, a la conservación de las abejas, o a la distribución espaciotemporal, etcétera, ¿no? Entonces, pues es apasionante, ¿no? Escucharte, desde luego, cómo te has ido formando y hasta dónde llegó el conocimiento, pero sobre todo, qué impacto tiene en la sociedad, qué impacto tiene el conocimiento que has generado, para la conservación de abejas o para el conocimiento de aspectos ecológicos, etcétera. Es difícil, ¿no? Cuando uno habla de metagenómica y que haces metagenómica desde el estudio del polen, cómo tus conocimientos pueden impactar más que a nivel social, a nivel de conocimiento de especies. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después Pues, con todo, pues con todo este fíjate trabajo? que puedes vincularlo fácilmente con el bienestar de la población humana, ¿no? Porque al final la polinización es un servicio ecosistémico que nos brindan los polinizadores. En la naturaleza, el 90% de las plantas fanerogámicas, es decir, las plantas con flores, dependen de los servicios de polinización proporcionados por los animales para su reproducción. Y de estas especies de plantas con flores, nuestros cultivos, este dato es para México, se estima que el 85% de estos cultivos dependen de los servicios de polinización para la producción de frutos. Entonces, ¿qué pasa si los polinizadores desaparecen? Pues nuestra dieta disminuye, ¿no? Se empobrece. Algunos Y, definitivamente desaparecerían. y justo esto me retoma a una frase que es tan conocida socialmente, la cual dijo Einstein, ¿no? Donde indica que si las abejas siguen desapareciendo de esta manera hasta llegar a extinguirse, pues nosotros también estamos como muy destinados a este final, ¿no? Porque nuestros alimentos pues dependen de los polinizadores y sin alimentos
difícilmente la población se alimentaría adecuadamente, ¿no? A ti qué implica, ¿no? Escuchar a un científico de antaño con un impacto en la humanidad, que, que aparte nada tiene que ver con todas las ciencias biológicas y eso, que diga esto. O sea, tú qué piensas de esta frase? ¿Qué tan cierta es o qué tan errante puede ser esta frase tan conocida de Einstein? Eh, pues en cierta parte tiene razón, ¿no? Por otra parte, ¿no? Porque seguramente la tecnología que ha desarrollado el ser humano hasta este momento, pues seguramente nos salvaría de desaparecer, pero no salvaría de desaparecer a aquellas especies que se quedan sin sus servicios de polinización para poder reproducirse. No sé si has escuchado el término declive de polinizadores, que es se refiere a la disminución de las poblaciones globales, tanto de polinizadores silvestres como de polinizadores manejados, como lo puede ser Apis mellifera. Este fenómeno se identificó primero para Estados Unidos y para Europa, ahí por la década de los 80s y 70s. Desafortunadamente se ha venido registrando en muchas otras partes del mundo, y México, de acuerdo a nuestras investigaciones, no es la excepción. Para México también existe este fenómeno de declive, que es más acusado para los estados del norte. Entonces es un problema multifactorial, principalmente asociado a cambios climáticos, a cambios en el uso del suelo, la disminución de los recursos florales, la presencia de parásitos, enfermedades, incluso factores socioeconómicos pueden afectar a los polinizadores, ¿no? Entonces, en una de las investigaciones más recientes que tenemos, analizamos los patrones de producción de miel y el número de colmenas en México, en los patrones históricos de los 32 estados, ¿no? Entonces, detectamos por primera vez que México tiene declive de polinizadores. Aún así, la producción de miel se ha mantenido estable e incluso ha aumentado para algunos estados, pero bueno, aspectos como la intensificación de la agricultura juegan un papel determinante en la reducción de las poblaciones, ¿no? También el cambio climático es un factor muy importante para México. Hay otros factores que definitivamente no es posible analizar para México porque tenemos deficiencia en la cantidad de datos para realizar este tipo de análisis. Pero bueno, también los datos metagenómicos y de salud de las abejas que hemos realizado en el doctorado, pues nos dicen efectivamente que lo que estamos viendo históricamente lo vemos a lo largo del país, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la intensificación de la agricultura, hemos detectado que en paisajes altamente agrícolas, las abejas colectan muy pocos recursos florales, y a lo que a su vez afecta el estatus demográfico de las colmenas, ¿no? Entonces, en paisajes agrícolas tenemos poblaciones de abejas más pequeñas, lo cual a su vez se convierte una retroalimentación negativa, ¿no? Colonias más chiquitas colectan menos recursos florales. Las colonias con menos recursos florales son incapaces de mantener poblaciones grandes, y lo cual al final va generando que desaparezcan estas poblaciones, ¿no? Y cómo la metagenómica o los estudios específicos que tú desarrollaste en este trabajo, cómo nos ayudan a entender qué podemos hacer nosotros, o los agricultores específicamente, o el manejo de los cultivos, cómo nos ayudan a poder mejorar este recurso tan importante, ¿no? O estos organismos vivos tan importantes. Fíjate que es otro aspecto que afortunadamente el Laboratorio Nacional de Análisis de Ciencias Ecológicas en el que yo trabajo ha estado bastante vinculado, ¿no? De tratar de
vincular precisamente este conocimiento que estamos generando y aplicarlo a la generación de políticas ambientales. La semana pasada nos hicieron llegar a compartir ahí a todo el laboratorio una de las primeras leyes en México dedicadas a la protección de polinizadores y a la apicultura, ¿no? Entonces, para nosotros realmente es un honor estar participando y el que el Senado de la República pues se interese en los científicos, ¿no? Y te haga llegar a una iniciativa de ley para que la revises y para que hagas tus comentarios y sugerencias, ¿no? Entonces, esto es realmente una de las cosas que nosotros estamos haciendo y que necesitamos dar el paso más allá, ¿no? Que es eh, generar políticas públicas que beneficien a la agricultura, a los polinizadores y al final, pues al ser humano, ¿no? Qué bonito. Seguramente no puedes hablar con mayor detalle sobre el desarrollo de estas políticas, pero ya nos dijiste lo más importante, ¿no? Que hay un avance entre la gobernanza y todo este tema de conservación de especies. Eso es muy importante porque desde luego, como dices tú, las abejas sirven de modelo, pero hay muchísimos otros organismos o agrobiodiversidad que es sumamente importante para que haya un manejo adecuado de este tipo de sistemas que son fundamentales pues para la alimentación del ser humano y que es y será uno de los problemas a futuro en las que debemos de mantener mayor atención, ¿no? Y a mí me sigue resultando como muy impresionante como un ecólogo molecular tiene tanta presencia en temas tan relevantes a nivel mundial, ¿no? O sea, porque este es un problema a nivel mundial. Así es. Pero sobre todo me da un montón de orgullo ver este tipo de trabajos, ¿no? Y cómo están impactando a la sociedad, a la conservación, a la ecología, etcétera, en revistas tan importantes a nivel mundial, ¿no? Em, por aquí vamos a poner el link abajo para que haya más gente que nos lea, haya más gente que crea en los científicos mexicanos y que noten la trascendencia de la seriedad con la que se hace ciencia y el alcance que tiene, ¿no? No cualquiera publica en este tipo de revistas, así es que yo pues te felicito enormemente. No, Al gracias, ver no. este artículo me quedé pasmada y me quedé sobre todo muy, muy contenta de ver cómo un biólogo que inició titubeando en si la mejor opción era biología en vez de medicina, ha llegado hasta este punto y han generado muchísimas personas más el vínculo tan importante, ¿no? Entre la gobernanza y nuestros conocimientos. Eso es bien importante. ¿Qué te parece si terminamos este podcast que sin duda a mí me parece muy, 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 muy interesante para ofrecer, ¿no? Ofrecer como un conocimiento innato sobre lo que un biólogo puede llegar a proyectar en nuestro país. ¿Qué te parece si nos platicas, ¿no? Desde el inicio hasta el momento en el que estás ahora, cómo la biología ha cambiado tu vida y qué les dirías, ¿no? A los nuevos estudiantes que están con ganas de escoger la carrera o con ganas de saber más para ver si se dedican a la ecología, a la Pues no. biología molecular, a la metagenómica, a backwarding, etcétera, a todas estas especializaciones, ¿no? que has generado, ¿no? A lo largo de tu carrera. Exacto, pues yo diría que más que cambiar mi vida, siempre ha sido parte de mi vida. Entonces, yo les recomendaría a las nuevas generaciones que estudien lo que les gusta, que estudien lo que les apasiona, porque entonces no va a ser un trabajo, no va a ser un disfrute que lo estén haciendo. Sabemos que nada en esta vida es fácil, siempre va a haber obstáculos, va a haber problemas, son el pan de cada día, pero si al final de cuentas tú estás trabajando para lo que te gusta, no hay cosas imposibles, ¿no? A darle.
seguir adelante y anímense, gente, estudiar ciencia es realmente enriquecedor, es una cosa inexplicable, ¿no? El conocimiento es poder a fin de cuentas. Pues muchas gracias, Javier, por aceptar la invitación a este podcast que generamos para toda la audiencia de PILAB y sobre todo pues para motivar a más estudiantes a que hagan de su futuro pues una experiencia buena desde la elección de su carrera hasta llegar a este punto, ¿no? Que sin duda pues puede haber una gran diversidad, ¿no? O sea, no simplemente eh, dirigirse a este apasionante mundo de la ciencia, sino pues buscar otros caminos que también pueden ser muy gratificantes ya en el sentido laboral y que también nos pueden generar muy buenas experiencias, podemos brindar mucho a la sociedad, a la biología, a la economía, al derecho, etcétera. Muchísimas gracias y quedas invitado para otro podcast más. No, pues muchísimas gracias, Norma, espero esa invitación. Y antes que nada, pues igual decirles aquí a todos los suscriptores, suscríbanse, denle like, compartan por favor, porque así trabaja el algoritmo de YouTube. Entonces nos harían un favorzote tremendo en suscribirse. Muchísimas gracias y esto es todo por hoy en este podcast de la comunidad PILAB. Hasta pronto.